El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, dice: estén siempre dispuestos a dar razones de su esperanza. ¿Qué dice el apóstol? Estén siempre dispuestos a dar razones de su esperanza. A quien se las pida, a quien se las pida. El último punto en el decálogo de la esperanza del padre Jean-Pierre Wissenbach es razón o razones. Empezamos comprendiendo que ante los cambios, ante las circunstancias adversas, hay 4 actitudes. Los contentos, los que no les conviene que la cosa cambie, sino que necesitan, desean, les gusta, les conviene que la cosa siga igual. Los desesperados, que son los que consideran que debería cambiar la cosa, pero que no hay nada que hacer, entonces lo llevo que no trabajo, yo mejor me voy para Brasil. Los atenidos, los que saben que hay que hacer algo, pero que lo haga otro. Y que cuando pasan las marchas políticas por el centro de Maturín, están en la puerta de los negocios. Si es verdad, vayan a tumbarlo. Los atenidos. Hay que hacer algo, pero que lo haga otro, que yo no lo voy a ir a hacer. La cuarta actitud del cambio es la de los esperanzados. Aquellos que saben que hay que hacer algo. Aquellos que desean que hay un cambio profundo y se mueven a hacer que este cambio acontezca. Entonces, estos esperanzados deberán vivir estos 10 puntos para que la esperanza activa sea realizada en ellos. Lo primero es el reconocimiento de las inconformidades. Es necesario que reconozcamos que estamos inconformes y que seamos inconformes en el buen sentido, que no nos quedemos allí con el bombillo colgando así en el porche. No, bueno, ya está listo ahí, ¿para qué tú lo vas a cambiar? No, hay que ponerle una lámpara al asunto. Y así muchas cosas en nuestra vida. No hay que quedarse con la mentalidad de rancho, hay que ser inconforme para buscar siempre mejor. Si ya alcancé un nivel y ya sé que yo puedo, no sé, X cosas que yo estaba mejorando y ya no digo 30 groserías al día, sino que digo 29, pues ahora tengo que buscar decir nada más 28. O sea, si yo chismeaba todas las tardes de 3 a 5, ahora que sea de 3 a 4:45. Pero como decía San Agustín, el ideal cristiano está siempre un poco más allá. Inconformidad. La inconformidad tiene que llevarnos entonces a soñar un mundo diferente, a imaginar un mundo distinto al que estamos viviendo, pero una imaginación reflexiva que permita buscar la cosa para trabajar, hacer que esto pase. Con el tercer punto, confiando en que el Señor es el primer inconforme, el que quiere que la cosa cambie y por eso armó un plan de salvación y que Dios está obrando. No pensar que Dios está tranquilo en silencio, sino que Él está actuando. Pero con el cuarto punto, que es la autoconfianza, entendiendo que tú y yo somos quienes ponemos trabas al Señor para su obra, porque confiamos más en nuestras miserias y pecados que en su capacidad y por eso truncamos al Señor. Por eso hay que tener la verdadera humildad, que es un conocimiento de nuestras capacidades y virtudes y un conocimiento cierto de nuestras miserias, pecados y defectos, porque el Señor aún allí quiere obrar y va a obrar si le dejamos. El quinto punto es trabajo, porque la esperanza requiere acción concreta. Hay que obrar, hay que actuar. No nos podemos quedar esperando que la cosa pase, sino que hay que moverse que la cosa pase. El sexto punto es el combate o la lucha, porque cuando yo me muevo a hacer las cosas bien, siempre tendremos la oposición del diablo, el mundo y la carne. Al verme adversado por otras realidades, es cuando entiendo que necesito una comunidad. Séptimo punto, no puedo completar la esperanza si no tengo un grupo, un equipo, una comunidad con la cual nos movamos juntos a hacer que la cosa sea diferente, porque el que rema solo se termina cansando, porque no vamos nadando, vamos remando. El octavo punto es la perseverancia, como decíamos ayer,
porque una vez que esto empieza, nos vamos a cansar y por eso hay que darle, y darle, y darle, y darle, punto. Vamos remando que vamos a llegar, porque el Señor nos prometió. El noveno punto era la alegría, porque la esperanza necesita de buen ánimo y buena actitud, porque si no nos cansaremos muy rápido. Y el último punto del decálogo, a mí siempre me llamó la atención, todas las veces que el padre Vicente nos lo presentó, sea en clase o en retiros, me llamó la atención que el último era razones. Si tú has vivido todo este proceso, o lo estás viviendo en medio de la alegría, debes estar dispuesto a dar razones de tu esperanza a aquel que te lo pida, como dijo el apóstol Pablo. ¿Qué significa esto de razones? La fe no consiste en una irreflexión, donde yo, sí, esto va a pasar, es porque sí, porque sí. No. Dios es lógico, Dios es procesual, Dios tiene proyectos, Dios dispone las cosas. Tú y yo debemos saber dar razones de lo que esperamos. ¿Tú qué es lo que esperas? Al inicio del Adviento pedíamos al Señor que viniera para que nos salvara de algo. Sobre esa esperanza, tú eres capaz de dar razones, de decir, yo espero en el Señor por esto, esto, esto y esto. Es como ser capaz de argumentar dónde está sustentada tu fe. La pregunta sería, ¿y tú por qué crees? ¿Y tú por qué crees? Realmente, ¿dónde está puesta tu esperanza y qué es lo que sustenta que tú no hayas dejado de creer? En medio de tanta oposición y adversidad, ¿qué es lo que permite que tú realmente sigas teniendo fe a pesar del sufrimiento? Tú sigas teniendo fe a pesar de los embates. Tú sigas teniendo fe y no te hayas metido en evangélica, en el testigo de Jehová, a pesar de todas las oportunidades que hayas tenido. ¿Qué es lo que sostiene nuestra esperanza? Eso, mis hijos, hay que tenerlo muy claro. Muy claro. Porque si no, apenas te toque la puerta del testigo, lo vas a dejar pasar, lo vas a dejar leer su Biblia trucada y trampeada y te vas a convertir y vas a comenzar a dar el diezmo a una gente. Cuando tú y yo no somos capaces de dar razones de la esperanza, nos van a embatir desde la fe, que es la última de las tentaciones, ya no por las cosas materiales, sino directamente por la fe. ¿Y tú por qué te paraste 9 noches súper temprano para venir a una misa? ¿Y tú para qué celebras la Navidad? ¿Para qué pusiste un pesebre? Ojalá tenga un pesebre en su casa. Así se ha hecho con papel y cartón recortado, pero hay que tener pesebre en su casa. Los cristianos debemos tener el pesebre en la casa. ¿Por qué razón pusiste tú el pesebre? ¿Por qué razón celebraste el Adviento? Esto hay que tenerlo claro y es de alguna manera muy personal. La liturgia de la palabra que hemos escuchado es la última del tiempo del Adviento. La última del tiempo del Adviento. Se nos presenta un pasaje del Antiguo Testamento que narra cómo el Señor es quien obra a pesar de que tú y yo queramos o tengamos planes, y el Evangelio que es conocido como el Benedictus, que es un cántico, el cántico de alabanza que profirió el papá de San Juan Bautista, Zacarías, alabando al Señor cuando se le soltó la lengua después del milagro de la gestación y el nacimiento de su propio hijo. Un himno que la iglesia reza todas las mañanas en la oración de las laudes. Todas las mañanas la iglesia, al alabar a Dios, va desembocando a rezar este himno donde Zacarías da razones de su esperanza, porque ha visitado el sol que viene de lo alto, y presenta una profecía para su hijo, y va diciendo todo lo que el Señor ha obrado, todo lo que el Señor hace y todo lo que el Señor seguirá haciendo. Eso es una persona que tiene capacidad de dar razones de su esperanza, que no centra su fe ni su esperanza en sentimentalismos, sino en razones concretas. Bueno, porque yo creo en Dios, porque yo creo en Dios, porque así me lo enseñaron, porque esa es la religión de mi mamá, porque yo fui criado en la iglesia católica y a mí nadie me va. ¿Cuáles son las razones de tu esperanza?
Quien no es capaz de dar razones de su esperanza, se devuelve para el primer punto, porque siempre estará inconforme. Y apenas salga un embate, no logrará combatir las dificultades que se le presenten. Y yo deseo que veamos una cosa, cómo empezamos el Adviento. La primera oración colecta, la del primer domingo del Adviento, que yo le empecé por Caribe y ustedes aquí con el Padre José Alberto. Pero, ¿qué pedimos al Señor ese primer domingo de Adviento? Concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene a nosotros. El deseo de salir al encuentro, para que mediante la práctica de las buenas obras, colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial. El Adviento fue para hacer buenas obras. El Adviento fue para convertirme y ser un poquito mejor de lo que venía siendo durante todo el año, para que un día mereciera estar con el Señor. El final siempre es un buen momento para hacer examen de conciencia. ¿Cómo he vivido el Adviento? ¿Qué buenas obras he hecho? ¿Cómo trabajé los propósitos? Si los fui cumpliendo o los fui dejando, si fui capaz de perseverar constantemente en una sola cosa. Esto es necesario para que contemplemos de manera madura y seria nuestros propios fracasos. En la primera lectura se narra la historia del rey David, que habiendo organizado el culto a Dios, el arca de la alianza estaba en una tienda, en un toldo, una tienda de esas, se ven las películas, es como un toldo pero con paredes de tela, esas tiendas de campaña. Y el rey David vivía en un palacio de cedro. Y dice, ¿cómo es posible que yo, el rey, viva en un palacio y el arca del Señor, su presencia, esté en cualquier sitio? Yo le voy a construir una casa al arca de la alianza, es decir, una casa donde Dios habite. Y luego le mandó al profeta Natán, el Señor, para decirle a David, ¿tú crees que me vas a construir una casa? Soy yo el que te va a dar una casa. Yo te voy a dar una descendencia. La palabra casa significa una familia o una descendencia. La casa de fulano, como los escudos de la heráldica, la casa de Marcos, que es los Márquez, la casa de Pedro, que son los Pérez, hijos de Pedro, la casa de los Hernández, los hijos de Hernán, y así, la casa, como la casa Ravenclaw, Hasselhoff, o cualquier de esas, sí, las casas son la descendencia. Pues tú y yo durante el Adviento vinimos a decir, Señor, yo te voy a preparar mi casa, mi corazón, para que tú me imaginaste en mi corazón. Y hoy nos viene a decir el Señor, cuando contemplamos con madurez cómo vivimos el Adviento, ¿tú creías que me ibas a construir una casa? Soy yo el que te va a dar una casa. Soy yo el que te va a dar descendencia. Soy yo el que obra en tu corazón para que todo lo que tú haces tenga sentido. Y mis hijos, Dios cumple las promesas, porque dijo, yo te voy a dar un descendiente que va a nacer de tu trono para que él reine por los siglos de los siglos. Y te voy a hacer tan famoso como los hombres más famosos de toda la tierra. Esa fue una promesa que Dios le hizo a David, que lo iba a hacer tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Mis hijos, esto tiene que ser verdad. Si el rey David vivió hacia el año 930 y pico antes de Cristo, y esos son como 9 siglos, y han pasado otros 20, estamos hablando de un hombre que vivió hace 29 siglos, y en una misa no estamos hablando de él. O sea, eso será ser tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Si Dios cumplió esa promesa, ¿qué será de la otra? Donde dijo, yo te voy a dar un Salvador. Tú y yo durante el Adviento, ¿qué esperábamos? Tú y yo, ¿qué anhelábamos? ¿Realmente para qué nos preparábamos?
porque puede que algunos estén con la emoción, hoy acaba el Adviento y yo cumplí mi propósito. Y estoy contento porque lo que me comprometí a hacer, lo hice. Otros podemos estar, me ahogué en la orilla. Todo este tiempo intentando, haciendo, desarrollando y terminé fracasando en mi propósito. Sin embargo, el Señor, que es misericordioso, nos ha regalado este himno para que contemplemos que, como decía el profeta Isaías en algún pasaje, en vano me cansé, porque era mi Dios quien obraba para mí. En vano me cansé, pensando que era yo quien hacía las cosas, cuando la verdadera fe consiste en confiar plenamente en el buen pastor, cuyo tiempo es perfecto. Y dice el cántico: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Pregúntate si durante este Adviento el Señor te visitó y si te dejaste redimir. ¿Cómo nos ha visitado y redimido? Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había prometido a nuestros padres por boca de sus santos profetas. El Señor viene a librarnos de la mano de todos nuestros enemigos para que le sirvamos con santidad y justicia. Pero hay que tener una cosa clara: la chismosa del barrio es nuestra enemiga, es tu hermana, seguro está bautizada. Y si no está bautizada, es criatura de Dios. Y si tratas bien a un perro, también lo tienes que tratar bien a ella. El enemigo no es el esposo ni la esposa. El enemigo no es tu hermano ni tu compañero de trabajo. El enemigo no es tu jefe. Cuando dice, el Señor me libra de la mano de los enemigos, no es para librarte puntualmente de otro ser humano. Porque el apóstol Pablo nos explica que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra fuerzas espirituales que están en el aire. El enemigo no será el sujeto del bigote. El enemigo es el demonio mismo, el mundo y la carne. Esos tres enemigos, tú y yo estamos agarrados por su mano, pues seremos liberados de la mano de nuestros enemigos. Es que la obra principal de la redención que el Señor viene a hacer por medio de su cruz es liberarnos del pecado. La razón fundamental del clamor del Adviento es la verdadera conversión. Un corazón que profundamente sea capaz de aborrecer al pecado y adherirse a la palabra de Dios para ser diferente. Por eso, hoy concluimos las misas de aguinaldo, una preparación súper intensa, y el que se quedó pegado, pero nos levantamos y vinimos. El Señor quiere obrar en nuestra vida. El problema es que tú y yo a veces no le dejamos. ¿Cuáles son las razones de tu esperanza? Yo te invito a que, el que pueda cerrar los ojos, que cierre los ojos, el que no, que mire al piso, pero que pongas tu mano en el corazón y demos una conclusión solemne a este día en el Señor. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos, porque tú has querido venir a visitar y redimir a tu pueblo. Nosotros, Señor, durante este Adviento hemos luchado contra nosotros mismos, contra nuestras pasiones, contra el mundo y contra el demonio, pero nos hemos visto derrotados. Lo intentamos, Señor, pero hemos fracasado. Lo intentamos, Señor, en otros aspectos y lo conseguimos, pero al conseguirlo nos hicimos soberbios, pensando que habíamos sido nosotros, que lo habíamos logrado por nuestras fuerzas. Gracias, Señor, porque en tu infinita sabiduría nos permites caer en pecado para que no nos ensoberbezcamos, no caigamos en soberbia. Gracias, Señor, porque presentas tu humildad. Gracias por esas humillaciones que el pecado nos lanza por tierra. Que aprendamos, Señor, a confiar en tu misericordia. Que aprendamos, Señor, como el rey David, que no somos nosotros quienes preparamos la casa, sino que eres tú mismo que viene a habitar en nosotros. Señor Jesús, te presento mi corazón.
que estará tan o más sucio que el establo donde naciste. Yo necesito, Señor, que venga María Santísima a disponer este chiquero, a disponer este establo maloliente, para que verdaderamente tú puedas nacer. Tú, Señor, has dicho por boca de Zacarías que nosotros seremos profetas, y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Y tú, Señor, nos hiciste sacerdotes, profetas y reyes, pero no confiamos suficiente en ti, Señor. Nos quedamos en la queja de la inconformidad como atenidos. Y no trascendemos, Señor, a soñar contigo un mundo mejor. Tenemos una mentalidad de rancho espiritual. No queremos quedar en la comodidad de nuestros pecados y situaciones. En vez de lanzarnos a luchar en comunidad por un mundo diferente, por una vida diferente. Realmente te necesitamos, Señor. Te necesitamos profundamente. Ven, Emmanuel. Ven, sol que naces de lo alto. Ven, oh Rey. Ven, ven, llave de David. Ven, ven, Rey eterno. Ven, ven, Adonai, Señor. Ven, sabiduría de lo alto. Clámale al Señor que venga. Es la última liturgia solemne del Adviento antes de celebrar Navidad. Recuerda a los trabajadores de la viña, esa parábola donde Él nos enseñó que aunque viniésemos a trabajar en la última hora, Él sería generoso y daría un jornal de gloria. Clámale profundamente. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Adonai. Ven, ven, Señor. Ven, sabiduría. Ven, ven, Rey. Ven, llave de David. Ven, oh sol que naces de lo alto. Ven, 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 raíz del tronco de Jesé. Ven, ven, Emmanuel. Sé Dios con nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Adorado y glorificado sea tu nombre, Señor. Tu gloria es poderosa, tu reinado es eterno. Ven a construirnos la casa. Ven, Señor, a terminar y disponernos para tu venida. Que esta Navidad sea gloriosa, Señor. Que nuestra esperanza no esté puesta en líderes políticos. Que nuestra esperanza no esté puesta en sistemas económicos. Que nuestra esperanza no esté puesta, Señor, en el dinero. Que nuestra esperanza no esté puesta, Señor, en nuestros trabajos y esfuerzos. Que nuestra esperanza no esté puesta, Señor, en nuestras transformaciones personales. Que esté puesta en ti, Señor. Que seamos esperanzados. Que trabajemos, que luchemos. Que confiemos en ti y en nosotros por ti. Que nuestras inconformidades se transformen en sueños poderosos, en una imaginación profunda, Señor, que se transforme en oración, que perseveremos alegres en la esperanza y que podamos, Señor, dar razones a todo el que nos las pida. Glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por este Adviento, gracias por estas Eucaristías, gracias por esta novena de aguinaldos. Gracias, Señor. Bendito y adorado sea tu nombre. Tú mereces toda honra y todo poder. Tú mereces toda gloria y toda alabanza, Señor. Bendecimos tu nombre, Adonai, Abba. Bendito seas, Papá. Glorificado sea tu nombre, Señor. Muchas veces tenemos miedo. Tenemos miedo, Señor. Ven a librarnos del temor. Que tu amor desaloje el temor. Bendito y adorado sea tu nombre, Señor.
Ven, Señor, y habita en estos corazones que se presentan ante ti y te piden ser redimidos por tu gloria. Ven, Señor, a construirnos la casa de David. Ven, Señor, a redimir y salvar nuestra parroquia. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Maranatha. Maranatha. Ven, Señor. Amén. Amén.